Elías, Gaya, bienvenidos a esta entrevista y gracias por su tiempo. Elías, para la Compañía de Jesús, encontrar caminos de paz y de reconciliación es parte esencial, ¿no es cierto?, de su misión apostólica. ¿Cómo es que las universidades de la Compañía han asumido esta responsabilidad desde el Task Force de Paz y Reconciliación en el que están ustedes involucrados? El Padre General fue muy claro hace 4 años en Bilbao, con la primera Asamblea Internacional de Universidades Jesuitas. Él tituló su discurso inaugural, lo tituló Universidades Fuente de Vida Reconciliada. Desde entonces, estos 4 años, incluso con el COVID por medio, hemos intentado trabajar duro para entender qué es exactamente esto de universidades al servicio de la misión de reconciliar. Reconciliarnos con Dios, fuente de vida, reconciliarnos con los otros, con uno mismo también, la dimensión antropológica, y reconciliarnos también con la creación, esa dimensión cósmica. Para nosotros ahora mismo lo importante es responder a estas preguntas y estos retos que son globales, ¿no? Todo el tema de la paz y la seguridad en el mundo. El Papa ha comentado recientemente y desde 7 años atrás viene comentando, antes de la crisis del COVID y antes de la crisis de Ucrania, que vivimos en una situación como de tercera guerra mundial, debido a múltiples violencias que hay en todo el mundo, que están íntimamente interrelacionadas y que están cuestionando, como también dice Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, están poniendo en crisis la paz y la seguridad global, como nunca lo hemos vivido en los tiempos recientes. Por lo tanto, la Task Force lo que intenta es poner todos los recursos que tienen las universidades de la Compañía de Jesús, tanto a nivel de investigación, de docencia, como de transferencia del conocimiento de servicio a la sociedad, poner todos nuestros recursos a esta llamada del Papa, a esta llamada de Antonio Guterres y a esta llamada también que nos hace el Padre General. Gaya, ¿cómo y qué es lo que se ha logrado en este trabajo colaborativo? ¿Cómo se ve esta dinámica a futuro? Es decir, el presente y el futuro. Sí, bueno, nosotros hemos venido trabajando mucho alrededor del trabajo colaborativo. Hemos utilizado metodologías de networking, mucha comunicación, laboratorios de innovación para trabajar entre todas las universidades jesuitas que se han vinculado al trabajo de la Task Force. En este tiempo hemos trabajado en 3 líneas de acción principalmente. Hemos trabajado inicialmente en un mapeo, en un mapping que nos permitiera identificar las principales iniciativas, las más significativas que ven la vinculación de universidades con procesos concretos de reconciliación. Y allí hemos visto la distribución, esa foto a nivel global y también unos clusters a nivel regional como a nivel temático. Hemos trabajado en un ejercicio de tipologías de procesos de reconciliación, como mencionaba Elías, con nosotros mismos, con ese sentido, con esa espiritualidad, como también el nivel de reconciliación con los otros y con la creación. A través de esta tipología hemos de alguna manera clasificado las diferentes iniciativas identificadas y ahí vamos desarrollando, identificando más iniciativas. Creemos importante que eso como vaya creciendo ese mapping. Y hemos condensado ese mapping en un geovisor. Entonces es posible verlo desplegado en el mapa global. También hemos trabajado en otras 2 líneas de networking, una creando el ReconciliaNet, que es el networking de universidades y practitioners que trabajan en procesos de reconciliación, y allí hemos podido identificar esos retos, esos desafíos a nivel regional, local, como también a nivel global. Hemos trabajado con alrededor de 30 universidades en 13 países distintos, teniendo 6 reuniones hasta ahora de ese networking. Y el propósito de ReconciliaNet está sobre todo en crear una comunidad de aprendizaje, una comunidad que pueda compartir conocimiento, experiencias concretas entre universidades y practitioners y personas que están directamente en campo, crear esos vínculos fuertes y ahí intercambiar lecciones aprendidas. Y un tercer trabajo ha sido con el JESPRI. Hemos creado el Jesuit
Peace and Reconciliation Institutes, donde queremos trabajar con los centros especializados, con esos institutos en las universidades que se preguntan alrededor de esa misión de reconciliación, ese llamado que nos mencionaba Elías al principio. Y allí hemos trabajado en ese discernimiento en común, en ver cómo esa misión de reconciliación llama a las universidades jesuitas a trabajar en ese camino y de qué manera práctica podemos desde las universidades aportar a esos procesos de reconciliación. Entonces, a futuro el trabajo va encaminado en estas 3 líneas, sobre todo en el trabajo de networking y con el JESPRI en profundizar, en seguir identificando esos centros especializados y esperamos poderlos reunir para que puedan seguir discerniendo alrededor de la misión de reconciliación. Un trabajo amplio y sin duda muy interesante. Y bueno, estamos en la Asamblea Internacional, ¿no? Las universidades jesuitas del mundo estamos reunidas aquí. ¿Cuál, Elías, sería tu esperanza al concluir esta reunión, ¿no? Es decir, ¿qué pueden aportar las universidades jesuitas a la reconciliación? Yo creo que de forma muy amplia, que quedemos motivados, dándonos cuenta que cada una de las task forces que estamos trabajando aquí, que hemos venido, está directamente tocando, trabajando con violencias e injusticias en el mundo. Cualquiera de las task forces tienen su propósito, tiene el trabajar por la justicia. Trabajar por la justicia es trabajar por la reconciliación, como dice la Congregación General 36. Entonces, que salgamos todos motivados y dándonos cuenta que tenemos que trabajar juntos, porque todos nuestros problemas están relacionados, íntimamente relacionados. Por un lado, esta motivación con esta visión de la necesidad mutua de unos con otros para llevar adelante nuestros propósitos, lo que se nos ha encargado, eso por un lado. Y por otro, yo diría a nivel práctico esto que Gaia ahora nos introducía. Yo creo que nuestro objetivo estratégico de cara a un año va a ser el realmente consolidar JESPRI, esta iniciativa reciente de institutos de paz y reconciliación con expertos que tiene la compañía en nuestras universidades. Identificarlos muy bien y trabajar juntos. ¿Para qué? Para una cosa que creo que es muy importante. Tenemos que desarrollar de algún modo un concepto jesuita de reconciliación transdisciplinar. ¿Por qué? Porque de algún modo este concepto nos va a ayudar a abordar este tema de la paz, de la reconciliación, que es un tema inmenso, nos desborda a todos. Es un tema que tiene que ver con los contextos VUCA, que son altamente cambiantes, volátiles, son inciertos, son complejos y al mismo tiempo como impredecibles. Hay que trabajar con una incertidumbre continuamente. Entonces, ¿qué es lo que pueden aportar las universidades jesuitas? Pues precisamente una reflexión profunda basada en la espiritualidad, en la espiritualidad ignaciana. Por eso nosotros estamos proponiendo lo que llamamos reconciliación ignaciana transdisciplinar. Tenemos que aportar un concepto, una metodología para ver cómo la compañía puede aportar con otros actores a nivel internacional, puede aportar su valor añadido desde la espiritualidad ignaciana y desde toda la tradición de la Iglesia, en un estilo que se une al estilo del Papa Francisco, que es el estilo sinodal, que en sí mismo el estilo de Iglesia sinodal es un estilo reconciliador, está al servicio de la comunión. Muchas gracias a ambos. Gracias a ti. Gracias.